Entonces les consulto a ustedes, ¿saben para qué se usan las ecuaciones diferenciales? ¿O tienen alguna intuición? Bueno, sí, si sos matemático seguramente puede ser que estudiar ecuaciones diferenciales te divierta. Y son ecuaciones que relacionan unas funciones con sus derivadas primera, segunda y posteriores. Ahí va. Esa es una ecuación diferencial, estoy de acuerdo. Se voy a ponerlo. Sirve para modelar fenómenos en la realidad, Ahí va. Una ecuación como ahí diferencial ponen en el chat. es una ecuación, valga la redundancia, pero la gracia es que en vez de ser una ecuación con números o cosas, es una ecuación que involucra una función y sus derivadas. Y algunas, ¿no? Porque no tienen que estar todos, y algunas de sus derivadas. Entonces, claro, lo que dicen ahí, aceleración, posición, ¿no? Ejemplo, ahí está, supongo que la conocen todos, la ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero de física sabemos que la aceleración es la derivada segunda. Entonces, si la fuerza involucra la posición, o la velocidad, o algo que lo involucra siempre, entonces tenemos una ecuación diferencial, ¿no? Por ejemplo, si soltamos un objeto y lo dejamos caer, caída libre, digamos, ¿cuál es la fuerza que está actuando? El peso. El peso, ¿tá? Que es menos m por g. Entonces, como es la única fuerza que hay, estoy despreciando viento y todo, tenemos que menos mg es igual a m por la derivada segunda. Entonces tenemos que menos g es la derivada segunda. Y eso es una ecuación diferencial, involucra la derivada de una ecuación. ¿Tá? De acá esta, si ustedes, vamos a ver cómo se resuelven, pero resolviendo esto consiguen el clásico x de t es igual a x0 más b0 por t más g por t al cuadrado sobre 2. O sea, esta famosa ecuación para caída libres o proyectiles sale de hacer esto, de resolver esta ecuación diferencial. Yo supongo que esto lo conocen, en física 1 se pasa usando esto. No sé si alguna vez vieron cómo se obtiene eso. Capaz que sí, porque de hecho son técnicas de cálculo 1 nada más. Pero bueno, les cuento que eso es la solución justamente a esta ecuación diferencial. En física tenemos un montón. Tenemos esto, están las ecuaciones, no sé si han tenido electrónica o algo de eso. Las ecuaciones de circuitos, ¿no? La corriente eléctrica, tenemos que es L por la derivada segunda de la carga, más R por la derivada primera de la carga, más 1 sobre C por la carga, es igual a la fuente. Así, digo, no se asusten si no conocen esto, son ejemplos que estoy tirando por si alguien conoce. Bueno, entender un poco para qué sirve estudiar esto, ¿no? Sí, los circuitos de carga y descarga y Ahí los va, circuitos de RLC. Es eso, ¿no? exacto. Los circuitos RLC. Está la resistencia, está la capacitancia, está la inductancia, y el Q es la carga. Entonces esta es la carga, y bueno, esto de acá es una fuente, que bueno, una fuente de energía. Podría ser que haya una fuente eléctrica o no. O sea, uno podría conectar un circuito y cerrar la llave de corriente y ver qué pasa. Y acá sería cero, entonces uno ve cómo evoluciona la corriente. O puede tener una fuente, como cuando metes un cable a la pared. Que eso es una fuente variable tipo un seno o un coseno que varía 220 veces por segundo, el famoso 220 Hz. Perdón, 50 Hz. En Uruguay es 50 Hz. 220 es el volt, 50 Hz es la variación de la energía eléctrica en Uruguay. Pero ustedes, esto o sea, piensen en esto, ¿no? Esta ecuación que no parece tan fea al principio. O sea, uno se podría imaginar ecuaciones mucho más feas. Esto modela todo lo que son los circuitos RLC, que se usan mucho. O sea, las computadoras, teléfonos, todo tienen cosas de estas, y cosas más avanzadas, claramente, pero esto es medio la base de eso. Entonces, entender cómo funciona esto, o sea, poder predecir cómo se va a comportar esto, es encontrar la solución a esta ecuación diferencial. Y con eso pueden hacer circuitos, computadoras, todo lo que sea electrónica.
O sea, robots, programar cosas. En el fondo, el primer paso es entender la ecuación diferencial y resolverla. Entonces, son súper importantes las ecuaciones diferenciales. Básicamente modelan todo lo que involucra un cambio. ¿Ok? Porque involucran derivadas. Y la derivada siempre se acuerdan que es como el cambio de algo. La derivada primera es el cambio de la función respecto a la variable independiente, puede ser el tiempo, lo que sea. La derivada segunda es el cambio en la derivada primera. La derivada tercera es el cambio en la derivada segunda. Entonces, en el fondo, siempre que ustedes quieren estudiar un fenómeno que involucre cambios en el tiempo, o en la posición, o en algo, atrás va a haber una ecuación diferencial. O sea, cualquier cosa que se les ocurra que involucre un cambio, atrás hay una ecuación diferencial. Entonces, bueno, son súper importantes. Bien. Entonces, le respondo a Bruno, sí. Por lo general lo que pasa es que muchas de las ecuaciones que encontramos en la naturaleza, digamos, no tienen soluciones explícitas. Y hay toda una teoría que vamos a ver parte de eso acá. Que, bueno, sin encontrar la solución, capaz que podemos decir algo. No sé, a tiempo infinito se va a comportar más o menos así, o no sé, si empezás de tal lugar va a pasar esto. Aunque no sepamos, tipo la fórmula posta, no podamos decir, la solución es esta cosa. Entonces, entra todo un estudio cualitativo, digamos, que es, bueno, hay casos donde no podemos hallar la solución, ¿no? Porque hasta el día de hoy no inventó la matemática para hacer eso, pero podemos sacar cierta información. Y que ahí es normal que eso pase, porque no sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, que la integral de a la x al cuadrado, ¿se acuerdan que esto no tiene primitiva? O sea, esto no tiene una solución en funciones conocidas, digamos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Es un ejercicio bastante clásico en cálculo 1, que te queda como una campanita de Gauss, que vos podés estudiar los límites, podés estudiar todo, pero no tenés una expresión. O sea, vos no podés decir, esto es igual a, yo que sé, puede decir algo, el seno del logaritmo de no sé qué. Porque no tiene primitiva esa función. O sea, tener tiene, pero no la podemos escribir. Entonces, este tipo de problemas van a pasar acá. Como son ecuaciones diferenciales, muchas veces las soluciones involucran integrar cosas. Y si nos tocan integrar cosas así, no vamos a poder encontrar allá la solución. Entonces ahí empieza todo ese estudio de, bueno, aunque no podamos decir explícitamente, esta es la solución. ¿Será que podemos decir algo? Bien. Así que bueno, eso. ¿Dudas hasta acá? Todo bien. Bien, el resto. Entonces déjenme definir bien lo que es una solución. Porque hasta ahora he dicho solución y eso, pero no dijimos bien qué es la solución. Entonces, dada una ecuación diferencial. Algo que siempre digo y esta vez me olvidé. Soy consciente que mi letra es fea. O sea que si en algún momento no entienden alguna letra o un número, pregunten, que no me voy a enojar. Porque soy consciente de que a veces escribo bastante feo. O sea, la ecuación diferencial puede ser muy variada. La ecuación diferencial puede ser alguna derivada. Bueno, no voy a poner ejemplos porque es muy largo. Dada una ecuación diferencial, decimos que la función, eso es importante, la solución va a ser una función. No es un número, sino que es una función. Que puede ser X, puede ser T, puede ser cualquier cosa. O sea, no importa cómo le llamemos. Solución si verifica la ecuación. Es medio parecido cuando ustedes trabajan con ecuaciones con números. Piensen en un polinomio, por ejemplo, cuando trabajan con polinomios de grado 2, y usted dice que las raíces son la solución al polinomio, ¿y ustedes qué definen que es la solución al polinomio? Bueno, son los números reales que cuando lo ponen en el polinomio hacen que se anule, que de cero. Acá es lo mismo, solo que el x de t no es un número, sino que es una función.
Entonces, ejemplo. Yo tengo la ecuación diferencial x' igual a x. Entonces, primer comentario. Acá no aparece la variable independiente. Aparece implícitamente acá. Estamos derivando x en función de qué. Entonces, esa derivada puede ser respecto a y, respecto a t, respecto a lo que sea. No importa cómo ustedes le llaman a la variable independiente. Lo que es importante es que esto siempre depende de algo. O sea, esto en realidad es la función, que depende de t, por ejemplo, derivada, es igual a la función sin nada más. ¿Está? En un principio, capaz que vale la pena que lo escriban así para entender bien dónde están las cosas. Uno después simplemente pone x' igual a x, y se tiene que acordar que estas cosas son funciones, o sea, que dependen de t. La pregunta es, ¿se les ocurre alguna función? O sea, quiero buscar la solución sin hacer ningún método ni nada. Entonces, para encontrar una solución, tengo que encontrar una función que cuando yo la derive me dé ella misma. E a la Y a la X. X. Ahí va. A la X es una de ellas, ¿no? Ah, perdón, quería poner en rojo. Es igual a 0. Ahí va, no, digo yo, una posible solución es x de t, que en realidad no le voy a llamar e a la x porque la variable independiente es t. Yo le voy a poner e a la t. Porque la función tiene que depender de la variable independiente. Vuelta, pueden llamarle t, pueden llamarle y, z, w, no sé. Eso hay que entenderlo según el contexto y vamos a verlo en el práctico. A veces trabajamos con ecuaciones diferenciales que son y que dependen de x, a veces con x que dependen de t. Bueno, hay que entender bien qué están usando en cada caso. La pregunta es ahora, ¿todos ven por qué esto es una solución? En el sentido este que está acá arriba. Sí, Bien, ¿te animás a contar cómo harías para ver que es una solución? derivas E de t, la derivada primero. Hago la derivada primero de esto y me queda e a la t, ¿no? Porque la derivada de e a la t es e a la t. Pero esto justamente es igual que la función. Entonces, la derivada es igual a la función. O sea que verifica la ecuación. A eso me refiero cuando pongo que verifica la ecuación. Ustedes derivan, acá podría aparecer otras cosas, podría aparecer más 5, no sé lo que quieran. Lo que tiene que pasar es que la función que ustedes encuentran, que quiere ver si es solución, tiene que verificar eso. Ustedes meten lo que aparece ahí y la igualdad tiene que valer. Bien. Entonces, ¿se les ocurre alguna otra solución? Es muy parecida a esta. Una Bien. constante A por E a la T. Ahí va. Digamos, la solución general. Y también 0 es una solución. Está, pero También, tomás la constante como 0. claro, esa es la idea. Si ustedes ponen una constante, también funciona, ¿no? Porque ¿cómo es la regla de derivar un producto? O si quieren ni eso, ustedes, como es constante y cuando van a derivar la constante, como está multiplicando, no hace nada. Entonces x' sigue siendo igual a x. ¿Ya? Y son infinitas soluciones, porque tenemos infinitos k. Los k son constantes reales. Entonces, como hay infinitos números reales, hay infinitas soluciones. Bien. Y eso va a suceder siempre. Una ecuación diferencial así, pelada, digamos, solo la ecuación, siempre, siempre, siempre tiene infinitas soluciones. Lo que uno después mira, que le interesa un poco más, es lo que se llaman las ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales. O sea, que les voy a contar un poco lo que es. Ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales. Entonces, esto es parecido cuando en física decían, se lanza no sé, un cohete con tal velocidad inicial. Entonces, no solo le estaban diciendo que se lanza un cohete, sino que le dice con qué velocidad se lanza. Y ustedes con esa información pueden hallar algo.
Y esto es lo mismo, van a tener una ecuación diferencial, pero van a entender ciertas condiciones que pueden ser la posición inicial, la velocidad inicial, la aceleración inicial, lo que sea. O sea, lo que sea necesario para resolverlo. Entonces, esas son las condiciones iniciales, es decir, iniciales. ¿Se entiende cómo es la idea? Por ejemplo, podría ser x' igual a x, pero que x en el tiempo 0 valga 3. O sea, que la posición 0 sea 3, arranque en 3, y después empieza a moverse y vuelve a esa ecuación diferencial. Si quieren otro, el que ustedes usaban por lo general, era, por ejemplo, en tiro libre, no, caída libre, es la posición, o sea, la ecuación diferencial es la que vimos hoy, la de Newton. La derivada segunda es igual a menos g, y después tienen que la derivada primera en un tiempo algo, vale algo, que es la velocidad inicial, y la función sin derivar en el mismo tiempo vale otra cosa, que es la posición inicial. Entonces ustedes en física 1 casi seguro que lo que hacían era, sabiendo que algo se lanza, eso lo que le dice es que la ecuación es esta, es x0 más b0 por t, más g por t al cuadrado sobre 2, sabiendo que la velocidad inicial es esta y que la posición inicial es esta, calcular tal cosa. ¿Sí? ¿Les suena ese tipo de ejercicios? Sí, muy común de Sí, sí. física 1. Ahí va. Entonces tal, es como que hay dos mundos en ecuaciones diferenciales. Tenés las ecuaciones diferenciales peladas, digamos, que es como arriba. Esas siempre tienen infinitas soluciones. Después tenés las ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales. Entonces, el teorema de Picard, que es uno de los más importantes del curso, van a ver más adelante, les dice que si esta función, la solución esta, la que ustedes tienen que hallar, cumple ciertas hipótesis, ¿tá? Que básicamente si es continua lo cumple, entonces, dada condiciones inicial, una única solución. ¿Tá? Y eso es muy importante. Ese teorema parece medio, así dicho, así nomás parece como medio, bueno, ¿tá? La solución es única. Pero ustedes piensen lo siguiente, ustedes quieren mandar un cohete a la Luna, por ejemplo, quieren levantar un satélite para poner internet 5G. Y ustedes tienen que saber con bastante precisión qué es lo que va a hacer el cohete, o sea, o el satélite, que si ustedes lo largan con tal velocidad y con tal posición, ustedes más o menos tienen que lograr predecir cómo se va a mover para que no choque otras cosas. Entonces imagínense que ahí la solución no fuese única, que ustedes largan un cohete o algo y no saben tipo para dónde va a agarrar. Es jodido. O sea, realmente que la solución sea única bajo ciertas condiciones, en la práctica es súper importante, porque es lo que te permite hacer predicciones a futuro. Vos sabés que la solución es esa, bajo cierta hipótesis la solución es esta, y si yo lo largo ahora va a ser tal cosa, mi dispositivo, mi lo que sea. Entonces ese teorema es bastante importante en ese sentido. O sea, teóricamente es importante y prácticamente es más importante todavía. Bien. ¿Dudas hasta acá? De mi parte, ninguna. Lo único que te quería mencionar así nomás es que ahí arriba, en la última ecuación, era un menos g por t cuadrado sobre 2. Sí, tenés razón. Ese detalle. Tenés razón, así queda con cavidad negativa. Se me queda, yo lo largo y cae. Si no, sigo subiendo siempre, está bien. Está. Entonces, vamos a empezar a... Esto fue como un popurrí hasta la mitad del curso, para entender un poco la motivación. Ahora vamos a empezar a ver cómo encarar el práctico. Bien. Entonces, más a poquito. Ecuación diferencial lineal de orden 1. Ahora les explico qué quiere decir esto. Lineal es que cada vez que me aparece la función, o sea, la variable dependiente, no la independiente, sino la dependiente, tiene exponente 1.
¿Está? Es decir, que los exponentes en la variable, no va a entrar ahí. En la variable y su dependiente y sus derivadas es siempre 1. Ahora pongo par ejemplos para entender. Y esto de acá simplemente nos dice el orden es la mayor derivada que aparece. Entonces, de orden 1 quiere decir que son ecuaciones que tienen solamente hasta la derivada primera. Entonces, orden 1 es el mayor orden de derivada que aparece. Entonces, por ejemplo, la que veíamos de Newton no es de orden 1, porque me aparece una derivada segunda. ¿Sí? ¿Lo ven a eso? Por ejemplo, la derivada segunda es igual a la fuerza sobre la masa, no es de orden 1. No, mejor dicho, vamos a ponerle, es de orden 2. Entonces ahí ya descartamos que no es de orden 2. ¿Por qué? Bueno, porque la mayor derivada que aparece es la segunda. En este curso, no sé hasta qué orden vemos bien. La verdad que nunca di este curso. Hasta orden 2 seguro, y para más arriba también, porque después hay un par de truquitos que vamos a ver, que ustedes agarran una ecuación de orden n, y las pueden escribir como un sistema de ecuaciones, o sea, de n ecuaciones de orden 1. Entonces, haciendo eso, ustedes pueden reducir cualquier ecuación de orden n, a trabajar con muchas ecuaciones de orden más chicas que saben resolver. Entonces, en el fondo, entendiendo los casos orden 1, orden 2, después haciéndose truquitos que no siempre se pueden, pero lo vamos a ir viendo de a poquito, pueden resolver cualquier otra, o casi cualquier otra. Bien. Entonces, esta es de orden 2, pero sí es lineal. Para que no fuese lineal, acá tendría que aparecer un cuadrado, por ejemplo. Porque es el exponente de una de las derivadas de la variable dependiente, el exponente que no es 1. Entonces, aunque no es de orden 2, sí es lineal. Bien. No sé la verdad si va a haber soluciones a los prácticos. Esto no lo hablamos todavía con los docentes. Consulto y cualquier cosa les digo. Por ejemplo, x' más 5x igual 3t. ¿Ah? Se recuerden siempre esto. La función que aparece con derivadas es una función que depende de otra variable. Entonces, si ustedes tienen escrito esto acá, tienen que darse cuenta que esto es la variable independiente, porque no hay derivadas de ellas. La variable independiente nunca aparece en las derivadas. Independiente. Y estas son las variables dependientes. O sea, es una función x que depende de t. En realidad la derivada no, solo x es la variable. Esto de acá es la variable dependiente. Bien, ¿por qué digo eso? Porque los métodos ahora después tenemos que integrar o derivar, y hay que acordarse que esto depende de t. Eso es clave. Aunque no estemos poniendo x de t, es una función que depende, porque es una variable dependiente, de la variable que es independiente, en este caso es t. Entonces eso es importante. Otra observación, esta misma ecuación la pueden escribir como y' más 5i igual 3x. En donde ahora la variable independiente es x, y la variable dependiente es y. Pero estas ecuaciones son la misma, exactamente la misma. Simplemente están llamando distintos a las variables. Entonces es importante eso. La variable dependiente siempre es la que me aparece en derivadas. Acá me aparece la derivada de y, entonces la variable dependiente es la y. Hay una vez que tienen la variable dependiente, la independiente es la otra. En este caso la x es la independiente. ¿Está? Pero esto es importante. En un principio, por lo general, uno se marea y piensa que estas cosas son distintas, ¿está? Porque acá me aparecía x' y acá no.
Pero hay que entender eso, que son lo mismo, simplemente están llamándole distinto. A lo que acá llamaban t, acá le llaman x, a lo que acá arriba llamaban x, acá le llaman y. Pero la estructura de la ecuación es la misma. La derivada de la función, no importa cómo se llama, más 5 veces la función, es igual a 3 veces la variable independiente. Y esos son iguales en ambas. Entonces es importante no marearse con eso. Entender bien cuál es la variable dependiente, la variable independiente. Bien, ¿dudas hasta acá? Creo que ninguno. Déjenme poner un par de ejemplos que no sean lineales para entender. Por ejemplo, y' más 5y al cuadrado igual 3x no es lineal. ¿Por qué? Porque en la función o en la variable dependiente me aparece un exponente que no es 1. Entonces es de orden 1, porque la máxima derivada es la primera, pero no es lineal. Bien. También podría ser así, podría ser y' al cuadrado más 5y igual 3x, tampoco es lineal. O sea, porque una de las derivadas está con un cuadrado. Entonces, esto es importante porque los métodos que vamos a ver son para ecuaciones lineales. ¿Tá? Así que es importante entender cuándo una ecuación es lineal y de orden 1. Entonces empecemos con eso. Brian, allí cuando pusiste en rojo no es de orden 1, Perdón, ¿no es lineal? no es lineal, era. Sí, gracias. No es lineal. De orden 1 es claro. ¿Tá? Entonces, como un método general para resolver este tipo de ecuaciones, sistemas bastante seguro que sí. Los sistemas se ven, no lineales, no sé si se ven. Capaz que sí, que se ve un poco de la teoría cualitativa. Porque cuando no son no lineales no tenés mucha cosa para hacer. Es medio difícil hallar la solución explícita. Y lo que le contaba hoy, uno intenta, bueno, sacar información sin saber cuál es la solución. Sí, capaz que llegamos a ver algo así. Entonces, empiezo con las soluciones a esta. Solución a una ecuación lineal de orden 1. Entonces, esta ecuación lineal de orden 1 se puede escribir de la forma x' más una función que depende de la variable independiente por x igual otra función. Y no puede haber más cosas, ¿no? Porque no pueden aparecer exponentes, porque si no, no es lineal. No me puede aparecer derivadas segunda, tercera, cuarta, porque si no es de orden 1. Entonces la única manera de que sea lineal de orden 1 es que tenga esta forma. Por ejemplo, x' más 3x igual 5t. X' más 4x igual t. X' menos seno de t por x igual arcotangente de x. De t, perdón. Todas estas son ecuaciones lineales de orden 1. ¿Por qué? Porque tienen esta forma. Es x' más una función de t por x más otra función, perdón, igual otra función que depende de t. Una pregunta. Sí. Ponele esa f de t podría ser t cuadrado, eso sí, no pasa Sí. nada si es de orden 2. Sí, digamos, el orden es en la variable dependiente. En la Ahí independiente puede ser cualquier función que dependa de t, la que ustedes quieran. Claro. Bien. Entonces, la solución es así. Muchas veces uno la puede medio que adivinar, como decimos hoy con la de x' igual a x. ¿No? Porque uno se pregunta, ¿cuál es la función que cuando yo la derivo me queda igual? Y tal vez uno tiene cierta intuición. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le pongo esta ecuación? La derivada segunda es igual a menos la función. Se les viene a la cabeza. Derivo 2 veces y me queda la función, pero con un signo de menos. ¿Y seno o coseno?
Ahí va, las soluciones son seno y coseno. Porque ya sabemos que si derivamos 2 veces el seno, me queda menos seno, y si derivo 2 veces el coseno, me queda menos coseno. Entonces, aunque uno no sepa métodos todavía, puede intentar resolver alguna de este tipo. El problema es cuando aparecen cosas más raras. Por ejemplo, acá me ponen menos el cuadrado por x. Ahí yo qué sé, que es la función. Bien. Pero bueno, lo bueno es que tenemos un método general. Tenemos una formulita que nos dice, bueno, si no se te ocurre cómo es la solución, aplica esto y obtenés la solución. Entonces la fórmula es la siguiente. La solución es x, que es una función que depende de t, va a ser una constante por e a la menos integral de f de t, más e a la menos integral de f de t, esto por la integral de g de t por e a la integral de f de t de t. O sea, parece raro, parece fea, pero vamos a ver un par de ejemplos que no es tan feo. Importantísimo, acaban con signo de menos, acaba con signo de más. O sea, siempre es e ligado a la integral de f, pero acá con un signo de más y acá con signo de menos. En teórico van a ver de dónde sale esta ecuación. O sea, si no me la creen, en teórico van a ver por qué es esto. Voy a poner un más. ¿Se entiende más o menos lo que dice la ecuación? Lo que está del otro lado de la igualdad es una G de T. ¿Está? No, en la primera, la fórmula general de la ecuación. Ah, sí, esto es una Del G. lado derecho. Sí, es una G. Está bien, dale. G de t. Ahí va. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos, pero esto es muy importante, y es, esta fórmula sirve si ustedes tienen escrita la ecuación de esta forma que está acá. O sea, x' más f de t por x igual g de t. Si ustedes tienen escrito acá menos f de t por x, o sea, como que paso restando esta parte, tienen que tener en cuenta que esta no es la función f, porque aparece con un signo de menos. La función f le llamamos cuando lo tenemos acá. Ahora voy a ver un par de ejemplos, pero esto quiero que les quede claro, porque si toman mal le van a quedar mal todos los signos. Entonces, esta solución funciona cuando tienen x' más f de t por x igual a algo. Entonces, lo que acompaña a la x es el f, y lo que está del otro lado es la g. Bien. Entonces, la ecuación funciona. O sea, funciona, me refiero a que da la solución que tiene que dar. Sí, solo sí. La ecuación diferencial está escrita. X' más f de t por x igual g de t. Ahora voy a mostrar un ejemplo de esto. Ejemplo. X' más 3x igual 0. En este caso la función f es 3, nada más, constante, y la función g es 0. Esta ecuación ustedes la pueden resolver bastante seguro, sin aplicar la fórmula. O sea, quieren encontrar una función que cuando la deriva le da menos 3 veces la función. ¿Se les ocurre alguna? Ahí va, e a la menos 3x, y bueno, la puedo multiplicar por una constante, como hacíamos hoy. Entonces la solución es k por e a la menos 3t. El k es una constante, entonces cuando lo derivo me queda lo mismo por la derivada de acá arriba, la de cadena, y la derivada de acá arriba es menos 3. Entonces menos 3x. Entonces de vuelta, hay veces que sin aplicar nada, pensando un poquito, sale la solución.
Bien. Acá dice funciona. Voy a poner sirve. Mejor. Entonces, vamos a ver que realmente, siguiendo este procedimiento, llegamos a la misma solución. Entonces, por un lado tenemos que hacer e a la menos integral de f de t de t. Entonces, para eso, primero, me fijo cuánto vale esto. La integral de f de t de t es igual a la integral de 3 de t, que es 3t. Importante, no ponemos constante de integración acá, porque esa constante de integración ya está metida acá. En la fórmula general ya está puesta la constante de integración. Cuando integramos simplemente ponemos la primitiva y chau. A este tipo de soluciones. Bien. Entonces tenemos eso, pero observar, entonces, e a la menos integral de f de t de t es igual a e a la menos 3t. O sea que venimos bien, ya tenemos una partecita. Tenemos a por e a la menos 3t. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Cuando venimos a integrar acá, la función g vale 0. Entonces están integrando la función 0, eso da 0, 0 por algo da 0, y todo esto se le va. Y simplemente les queda acá por e a la menos 3t. Lo que hayamos visto. Entonces, mi recomendación en este tipo de ecuaciones es, vale la pena sentarse 2 minutos y pensar si encuentran una solución, así como hicimos, ¿no? Queremos ver si encontramos una solución a esto. Y si no se les ocurre nada, saben que tienen esto. Ustedes saben que si ustedes hacen esas integrales y lo meten ahí, funciona, encuentran la solución. Entonces es como un salvavidas, digamos. Si a ustedes no se les ocurre nada, ustedes saben que usan eso y llegan a la solución. Muy bien la pregunta de Alex. No, esto sirve solo para ecuaciones de orden 1 y lineales. Por eso es importante entender bien qué es una ecuación de orden 1 y cuándo es lineal. Solo en ese caso es que funciona. Bien. ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces, les quiero mostrar con este ejemplo qué pasa si no seguimos este orden. Okay. Esta ecuación también la puedo escribir como x' igual menos 3x. El problema es que no está escrito de la forma x' más f de t por x igual g de t. Está escrita de la forma x' es igual a f de t por x más g de t. ¿Ven la diferencia? ¿Y qué es lo que pasa? Si nosotros usamos la formulita de arriba con esta expresión, este f no es el cierto. Porque el f no valía menos 3, el f valía 3 positivo. Y lo que está pasando es que la tenemos escrita así. Entonces, para estar tranquilos y que siempre funcione, hacerla para que tenga esta forma. Cuando la ecuación tiene esa forma, entonces ya está. Bueno, si querés sí, pero pasa que no quiero poner un menos, porque ahí queda obvio lo que hay que hacer. Yo lo que quiero mostrar es que, imagínense que ustedes la tienen escrita así, y no así. Entonces, uno quiere usar la ecuación y dice, bueno, la integral de f de t de t es la integral de menos 3 de t, que es menos 3t. Pero haciendo esto, la solución va a quedar k por e a la 3t. Porque recuerdan que era e a la menos integral. Si la integral es menos 3t, menos la integral es 3 por t. Pero esto no verifica la ecuación. Si ustedes lo derivan, x', les queda 3 por k por e a la 3t, que es lo mismo que 3 por x. Entonces x' es 3 por x, pero la ecuación era x' igual menos 3 por x.
¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que ustedes tienen que escribir esto de este lado. Entonces, como decía Bruno, acá va un menos en realidad. Es menos f de t. Pero eso es un error muy común, por eso les digo, siempre que ustedes encuentren una ecuación lineal de orden 1 y quieran aplicar la fórmula, llévenla a que tenga esta forma. Porque ahí es cuando vale la ecuación de arriba. Esta función, esta ecuacióncita vale, la ecuación diferencial está escrita de esta forma. Entonces, este es el f de t y este es el g de t. ¿Sí se entiende eso? ¿Se entiende? Sí. Veamos un ejemplo del práctico. Ejercicio 4. Ahora volvemos más arriba igual. El ejercicio 4, 5 y 6 son ecuaciones de este tipo. Son ecuaciones lineales de orden 1. Entonces, lo que uno tiene que hacer es hallar la solución. Entonces, por ejemplo, vamos con este, que parece medio raro. Este era el 4c. ¿Quién sería f? Bueno, primero observar que acá pasa eso, ¿no? La variable dependiente es x, perdón, es y la variable independiente es x. Pero sigue valiendo lo mismo que arriba. Hay que entender bien qué es la función f y qué es la función g. Entonces yo tengo que escribir esto como y' más una función que depende de x por y igual a una función que depende de x. Entonces la pregunta es, ¿quién es f y quién es g? ¿Quién es f, por F ejemplo? es coseno y G es coseno por seno. Ahí va, esto es coseno y esto es coseno por seno. Entonces una vez que yo logré identificar quién es f y quién es g, ahora aplico la formulita. Ahora la solución es... Perdón, no entendí bien qué pasaba con el ejemplo anterior. Que había un signo negativo en f de x y no se podía aplicar No es que no se la puede fórmula aplicar. esa. No es que no se puede aplicar. Es que si ustedes les tienen escrito de esta forma la ecuación, este no es el f, este es menos f. Porque para que funcione la ecuación de vuelta, tiene que estar escrito de esta forma. Tiene que ser x' más f de t por x igual g de t. Si ustedes pasan restando esto, acá les queda menos f de t por x. Pero ¿qué Ahí pasa? va. Ahí van. Ese no sería la misma ecuación, entonces no tendría la solución esa. Claro, ese es el tema. Entonces, para no cometer errores, mi recomendación es siempre llevarla de esta forma. La derivada más una función por la función y igual otra función que depende de la variable independiente. Entonces ahí funciona, ahí va a ser una constante por e a la menos integral de f de x más e a la menos integral de f de x por la integral de g de x por e a la integral, recuerda que acá se tiene un signo positivo, f de x de x. Entonces de vuelta, parece algo súper raro y feo de hacer, pero lo vamos haciendo de a poquito. Lo difícil es entender bien quién es f y g. Porque ahora es integrar. Por un lado tenemos que hacer la integral de f de x, que es la integral de coseno de x. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuál es la integral de coseno? Es seno, exacto. O sea que esto es seno de x. Entonces acá ya determinamos esta parte, por ejemplo. Esto es e a la menos seno de x. Esto es e a la menos seno de x. Y esto acá es e a la seno de x positivo, porque no tengo el menos. E a la seno de x. Que ya casi estamos. ¿Bien? Hasta acá, ¿me vienen siguiendo? Sí. ¿El resto? Sí, estaba bastante claro. Bien. Entonces ahora vamos con la parte que nos falta. La integral de g de x por e a la integral de f de x de x.
Entonces, esto es nuestro lenguaje, que es la integral de g de x, coseno de x por seno de x. E a la integral de f de x dijimos que era e a la seno de x. Entonces, bueno, tengo que integrar eso, que es una integral de cálculo 1. O sea, de una sola Capaz de un variable. cambio variable. Bien, ¿qué cambio de variable podríamos hacer? Que el seno sea u, capaz. Exacto. Si u es seno de x, entonces el de u es coseno de x. Así que esto que está acá es el de u. Y esto que está acá es u por e a la u. Como no tengo límites de integración ni nada, no tengo que variar nada. Así que simplemente integro. Me queda la integral de u por e a la u de u. ¿Y ahora cómo integro eso? También ejercicio clásico de cálculo 1. Por partes, capaz. ¿Cómo, perdón? Por partes. No me Ahí va, acuerdo por mucho. partes. Esto es por partes. Esto es un polinomio, pero pueden pensar que es x sea la x. Siempre que era x por algo, uno intentaba hacer partes porque se le iba la x. Entonces, por ejemplo, f de u le llamo a u, y g' de u le llamo a e a la u. Entonces f' va a ser 1. Lo estoy derivando respecto a u. Y la función g va a ser e a la u. De partes, recuerdan lo que dice. Dice que f por g' es igual a f por g menos la integral de f' por g. Me estoy llamando mayúsculas a estas para no confundirlas con estas que eran minúsculas, ¿bien? Pero por lo general la usamos minúscula nomás. Entonces, partes, ¿qué me dice ahora? Opa, para que llamar la página. Quiero una después. Ahí va. Entonces nos dice que la integral de u por e a la u de u va a ser f por g, u e a la u, menos la integral de f' por g. Eso simplemente es e a la u de u. ¿Y cuánto es la integral de e a la u? E a la u. E a la u. Entonces nos queda u por e a la u menos e a la u, que si quieren lo podemos poner como e a la u por u menos 1. ¿Y ahora qué tendría que hacer? Porque mi variable era x, no era u. Deshacer el cambio variable. Entonces ahora subimos y decimos, pará, pero u era seno de x. Entonces, si u era seno de x, tenemos que la integral de g de x por e a la integral de f de x de x es e a la seno de x por seno de x menos 1. ¿Sí? ¿Están de acuerdo en eso? Sí. ¿El resto? Sí. Bien, entonces vuelvo acá a mi solución, y esto que está acá entonces, todo esto es e a la seno de x por seno de x menos 1. Y ya tengo todo. Tengo todos los terminitos. Ahora lo que tengo que hacer es juntar todo. Entonces, la solución a y' más coseno de x por y igual seno de x coseno de x es y de x igual una constante por e a la menos integral de f de x, o sea que menos seno de x, más esa misma cosa por esta nueva integral, e a la seno de x por el seno de x menos 1. Y ahí terminé. Lo que es recomendable siempre es simplificar si se puede. Acá, ¿qué podemos simplificar? Ahí va.
esta parte de acá, ¿no? Como tiene la misma base, yo tengo que sumar los exponentes, menos seno más seno me queda 0. Y e a la 0 es 1. Esto es e a la 0 que vale 1. Entonces la solución me terminó quedando y de x igual a una constante por e a la menos seno de x más seno de x menos 1. Y ahí encontré mi solución a mi ecuación diferencial. La solución de las ecuaciones generalmente te queda con K. Sí, cuando no tenés condiciones iniciales siempre te va a aparecer una K. Ahí va, y si tenés condiciones, Ahí podés no, sacar. ahí va. Si con las condiciones lo que haces es saber cuánto vale ese K. Sí, eso lo vamos a ver igual más adelante. Ok, gracias. Bien, de nada. Entonces ahí terminamos. Mi recomendación siempre es verificar que sea una solución. Lo que dijimos al principio, hay que derivarlo y meterlo en la ecuación diferencial a ver si se cumple la igualdad o no. Entonces, uno haciendo eso está seguro que lo que hizo está bien. Entonces, antes de hacer eso les pregunto, ¿hasta acá se va entendiendo cómo es la metodología? Sí, por ahora sí. ¿Sí? Si alguien lo entiende o algo, por favor me avisa, en serio. No tengan miedo de decir yo no entendí o me perdí. Estamos todos para aprender acá, así que si alguien se llega a marear o algo, avise. Entonces, veamos eso, veamos qué solución. Entonces recuerden que la ecuación diferencial era y' más coseno de x por y es igual a coseno de x seno de x. Entonces lo que yo tengo que ver es si yo derivo y le sumo coseno de x por y, a ver si me da coseno por seno. Entonces, bueno, derivo y. Y la tengo acá arriba. Entonces para derivarla me fijo. Esta parte, ¿cuánto me queda? Ahí va. Pero la cadena me queda acá, que es constante, no hace nada. La función esta me queda igual, pero por la regla de la cadena tengo que multiplicar la derivada de esto. La derivada de eso es menos coseno. Y me queda menos... Va con menos coseno, ¿no? Claro, te bajo con menos coseno. Menos k por coseno de x por e a la menos seno de x de x. Ahí. ¿Y la derivada de esto? Coseno de x. Coseno de x. Y el 1 se va, porque es constante. Siempre la derivada de las de sumadas o restadas da 0. Así que y' me da eso. Entonces ahora me fijo qué me da esto. ¿Qué me queda? Y' más coseno de x por y. Bueno, por un lado tengo y', que es menos k, coseno de x por e a la menos seno de x más coseno de x. Y a eso le tengo que sumar coseno de x por y. Entonces, más coseno de x por y, e y es k por e a la menos seno de x más seno de x menos 1. Voy a hacer distributiva ahí, me va quedando menos k coseno de x por e a la menos seno de x más coseno de x más k por coseno de x e a la menos seno de x más coseno de x seno de x menos coseno de x. ¿Y ahora qué pasa? Ahora se empiezan a cancelar cosas. Yo acá tengo menos k coseno de x por la exponencial, acá tengo k positivo por coseno de x. Entonces esto se me va con esto. Y por otro lado acá tengo coseno de x positivo y acá tengo coseno de x negativo. Entonces esto se me va con esto. Y me termina quedando coseno de x seno de x. ¿Qué es lo que tenía que dar? Y' más coseno de x es coseno de x seno de x. Y' más coseno de y, coseno de x por y, es coseno de x seno de x.
Así que efectivamente lo que hallamos es una solución a esa ecuación diferencial. ¿Bien? Por lo general uno para verificar si es una solución es mucho más fácil, porque uno deriva las veces que haya que derivar y bueno, pone en la igualdad y ver si se cumple o no se cumple. Hallar las soluciones es más complicado por lo general. Así que bueno, no está de más verificar. Bien. ¿Dudas hasta acá? Todo muy claro. Bien. Entonces aprovecho a comentar algo de la ficha 1, que el ejercicio 1 es justamente sobre esto, sobre qué cosas son solución. Ahí te puedo aprovechar hacer una pregunta. Sí, dale. Eso. La función 4, ahí fue un error de letra, porque aparece una X ahí. Me parece que tendría que ser una T, Sí, de acuerdo, es una T. porque son funciones de una variable. Sí, es una T. Gracias por avisar. Está. Mirá. En este ejercicio esa es la idea. Ustedes tienen estas 5 funciones y les pide indicar cuáles de estas 5 funciones son soluciones a estas ecuaciones. Entonces uno lo que tiene que hacer es agarrar cada una de ellas, derivarla, meterla acá adentro y ver si se cumple. Si se cumple es solución, si no se cumple no es solución. Este es un ejercicio bien para entender bien qué quiere decir que sea solución. Pero es eso que acabamos de hacer. Por ejemplo, acá tienen que hacer 2 veces la derivada, a eso restarle 4 veces la derivada primera, y a eso sumarle 5 veces la función y ver si le da 0 o no le da 0. Si le da 0 es solución, si no le da 0 no es solución. Bien. ¿Se entiende eso? La ficha 1 es la tarea 1. Yo entré un poco tarde en la clase, capaz. No, Yo lo las había dicho tareas, antes. la tarea 1 todavía no está definida bien, pero seguramente sea algún ejercicio de esta ficha. Pero no hay que entregarla todo. Eso quédate tranquilo porque sería mucho. Es 1 o 2 ejercicios como Vale, mucho va. de esta ficha. O sea que el propósito de la ficha es larguísima. ese. Porque si no, tipo, o sea, ¿cuál es la diferencia entre la ficha y el práctico 1? No, el práctico no hay que entregarlo, digamos. El práctico es para practicar. Lo que hay que entregar son ejercicios de acá o ejercicios nuevos. Y la ficha es más que nada una guía para todos, para ustedes y para nosotros. Para saber más o menos si vamos al día, si vamos todos parejos. Que comentaba hoy, claro, porque este tarde, no pasa nada. Es como que, bueno, vos al 22 de agosto, tu meta tendría que ser, no sé si hacer todo, pero tener idea de cómo se hace, por lo menos. Capaz que algún ejercicio no lo Ahí va. hiciste, porque te faltó tiempo o algo, pero que por lo menos te suene que sale por tal manera, o sale por tal otra. Es como para que vos te puedas guiar a ver si vas al día o no. Bien, bien. Genial. Entonces, esto es todo sobre las ecuaciones lineales de orden 1. Siempre que tenga una ecuación lineal de orden 1, se resuelve así. Entonces, acá entra en juego lo que les mencionaba hoy. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la función f es la campana de Gauss? O sea, si la función f es esto, cuando ustedes van a hacer e a la menos integral de f de x, o sea, esta es f, no van a poder hallar una primitiva. Porque no hay una primitiva para esta función. Entonces, por más que sepamos cómo va a ser la solución, muchas veces no podemos dar una fórmula explícita. Simplemente queda ahí. Bien. Esto es importante, no siempre se puede decir la solución va a ser esto. Esta formulita funciona. Muchas veces lo máximo que uno puede hacer es dejarlo así. Es decir, en este caso sería, imagínate que g de x sea 0, o sea, la ecuación diferencial es y' más e a la x al cuadrado por y igual 0. Entonces lo máximo que uno puede decir es la solución va a ser una constante por e a la menos integral de e a la x al cuadrado de x, y ta. Porque como el g es 0, la otra parte se va. Y es lo máximo que uno puede decir. No hay manera de que ustedes digan esto es tal cosa, porque no hay primitiva para esto. Entonces es como un arma de doble filo. Porque por una parte la formulita les salva la vida, porque saben cómo resolverla, o sea, saben cómo hallar una solución. El problema es que
hay que integrar. E integrar tiene ciertos problemas patológicos de algunas funciones que no sabemos integrar. O que sabemos, pero que no hay una manera fácil de expresarlo. Entonces, si les pasa algo del estilo, simplemente la dejan así. La solución es esto, y bueno, no se puede integrar más. No hay manera de sacarlo. Bien. Igual en este práctico no le va a pasar, pero sepan que podría llegar a pasar. Entonces, para terminar, veamos variables separables, que es el ejercicio 1. Esto por lo general es un poquito más fácil. Entonces, primero que nada hay que entender qué decimos que es una ecuación diferencial en variables separables. Entonces va a ser algo del estilo. X' igual una función que depende de X por una función que depende de T. O si quieren, Y' por una función que depende de Y por G que depende de X. O sea, cualquiera de las notaciones que usan, la gracia, como dice el nombre, es, me quedan separadas las variables. Esto solo depende de la variable independiente y esto solo depende de la variable dependiente. Es como que las variables me quedan separaditas en bloques. Entonces, ejemplos. X' igual X por T, X' igual seno de X por E a la T al cuadrado por coseno de T, X' igual 5 por E a la T. Siempre podemos separar, podemos decir, hasta acá es una función que solo depende de una variable o de otra, siempre podemos hacer eso. Cosas que no son ejemplos, X' igual seno de X por E a la Y, por ejemplo. Esto no es variables separables. ¿Qué dice la segunda? 5. La escribo de vuelta. Quedó medio raro. Era seno de X por E a la T al cuadrado coseno de T. Y acá en el tercera sí dieron 5, que ahora le saco la raya roja. Simplemente estaba separando las variables. Entonces, eso es importante, entender es una ecuación de variables separables, porque el método que vamos a ver ahora sirve únicamente para ecuaciones derivadas de variables separables. Entonces, ¿entiende cuál es la definición, digamos, de informal de variables separables? Sí, sí. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo se resuelve? Eso es tipo una receta. Entonces, el primer paso es juntar todas las variables de un lado y del otro. Digamos, toda la variable independiente de un lado y toda la variable dependiente del otro. Entonces, el primer paso, separar las variables. Entonces, pasamos de X' igual f de X por g de t, lo convertimos en X' dividido f de X igual g de t. Entonces, de un lado tenemos todo lo que tiene X, del otro lado tenemos todo lo que tiene t. Pregunta, ¿qué es lo que tenemos que asegurar para poder hacer este paso? F de X no es a 0. Claro, siempre hay que chequear eso. O en el caso de que sí sea 0 en algún momento, verificarlo aparte. Pero ojo, al hacer esto siempre nos estamos olvidando de la solución 0. Nos olvidamos. No, mejor esto. Nos olvidamos, no. Al hacer esto, es importante verificar que f de x sea distinto de 0. El primer paso es, separamos. Segundo paso, integrar respecto a la variable independiente. En este caso sería t, en otro caso sería x.
siempre recuerden que la variable independiente es la que no aparece en derivadas. Entonces, integrar respecto a la variable independiente. Independiente. Entonces tenemos la integral de x' sobre f de x de t es igual a la integral de g de t de t. ¿Sí me van siguiendo hasta acá? Entonces ahora el truco es que x' de t es de x. Eso hay varias maneras de verlo. Ustedes hacen un cambio de variable que sea x es igual a x de t. Entonces el de x es x' de t. Este es un cambio de variable. Ahora están pensando que la función x depende de t. Entonces el de x va a ser la derivada de la función respecto a t, x' por dt. Entonces nos quedó la integral de 1 sobre f de x igual a la integral de g de t de t. Y el tercer paso es, de ser posible, que no siempre lo es, despejar x de t. Ahora vemos un ejemplo. ¿Se entiende más o menos cómo es la receta? Voy a buscar un ejemplo práctico. Estos son del ejercicio 1, por ejemplo. El ejercicio 1 son todos de variables separables. Entonces agarremos uno para probar. O sea, agarro el 2, el b. Entonces, este es el 1.b. Primer paso es entender quién es f, quién es g. ¿Se acuerdan que eran i' igual f de i por g de x? Entonces, ¿quién es f de i? Está pasado acá, ¿no? Acá ya tenemos i' sobre f de i es igual a g de x. Ya está escrito de esa forma. Pero entonces, ¿quién es f de i? 1 sobre i. Para no está escrito de esa forma, porque acá tenemos una x. Hay que tener cuidado. Hay que escribirlo de esa F de forma. I es I por 1 más I a la X. Claro, pero f de i no puede depender de x. ¿No? F de i solo depende de i. Esa es la gracia. Variable separable es que ustedes tienen una función que solo depende de uno y otra que solo depende de otro. Entonces tenemos que separar bien. Una parte que solo depende de i y una parte que solo depende de x. ¿Qué se les ocurre hacer acá? Es como dijo José Pedro, 1 sobre ¿Cómo, f de perdón? i es Ajá. f de i y 1 más Dividir r. por 1 más i a la x. De I puede ser F de X. Bueno, la idea es lo que dice Iván en el chat. Observar que e a la x siempre es mayor estricto que 0. Por lo tanto, 1 más e a la x es mayor estricto que 1, que es distinto de 0. Entonces puedo dividir entre 1 más e a la x, y me queda i por e' es igual a e a la x sobre 1 más e a la x. Entonces acá queda un poquito más claro quién es f, quién es g. G es la función que solo depende de x. Y f es la función que solo depende de y. Digamos, esto es 1 sobre f. ¿Bien? Entonces siempre hay que intentar hacer esto, siempre hay que intentar separar las variables. Todo lo que tiene x para un lado, todo lo que tiene y para el otro. Por eso te decía hoy que f de i era 1 sobre i. Ahí va. Exacto, f de y es 1 sobre y.
¿Todos me siguieron hasta acá? Yo creo que sí. Entonces, este fue el primer paso. El segundo paso era integrar respecto a la variable independiente, que en este caso es la x. Entonces, recuerda que me quedaba y' de x es igual a la integral de e a la x sobre 1 más c a la x de x. Y ahora acá recordaba que y' de x es de y. Entonces, digamos, este lado acá simplemente es la integral de y de y. Entonces, ¿cuánto me queda la integral de la izquierda? Y cuadrado sobre 2. Cuadrado sobre 2. Entonces, para recordar qué es lo que estamos haciendo, voy a poner y de x al cuadrado sobre 2. Y después queremos despejar esa y. El tema es integrar esto a la derecha. ¿Cómo podríamos hacer ahí? Un cambio de variable. Ahí va. ¿Cuál sería la variable? No sé, 1 más e a la x es u, Exacto, y e a la x de x es de u. exacto. E a la x de Que x. sea 1 sobre u. Entonces nos queda la integral de 1 sobre u de u, que como decía Iván es el logaritmo de u. Logaritmo del valor absoluto de u. Esto es el logaritmo del valor absoluto de 1 más e a la x, pero como 1 más e a la x siempre es positivo, le puedo sacar el valor absoluto. ¿Tá? Y uno lo que hace, por lo general, o sea, en algún lado hay que poner constantes de integración. Uno por lo general lo que hace se lo agrega cuando integra la variable independiente. ¿Tá? Porque si le agregas de ambos lados, simplemente lo que haces es pasar restando le agrupás acá y le llamas un nuevo nombre. Porque en realidad no nos importa rastrear cuánto valen las constantes, sino que simplemente tiene que aparecer una constante. Entonces agrupamos todo acá. Así que nos quedó y al cuadrado sobre x dividido 2 es igual al logaritmo de 1 más e a la x más una constante. Y ahí terminamos el segundo paso. Terminamos de integrar. ¿Dudas hasta acá? Ajá, en el valor absoluto. Sí, depende de quién sea u, ¿no? Si u, por ejemplo, es menos x, ya te quedó con un menos. Si fuese un seno de x o algo así. No, hay que tener en cuenta eso, sí. Porque puede ser que lo que está acá adentro no sea siempre positivo. Eso depende de quién sea el u. Entonces ahora el tercer paso. El tercer paso era, de ser posible, despejar y de x. En este caso, y de x va a ser 2 veces el logaritmo de 1 más e a la x, más 2 veces la constante, más menos raíz cuadrada. Y tenemos dos posibilidades, puede ser la positiva o la negativa. Con la información que tenemos no podemos decir más nada. Con condiciones iniciales después veremos que podemos determinar si es la positiva, si es la negativa, cuánto vale la constante k. Todo eso se hace con condiciones iniciales. Pero solo con la ecuación diferencial peladita, sin condiciones iniciales, esto es lo máximo que podemos llegar. La solución general es esta. Una duda. Sí. Capaz te explicaste ahí y se me pasó, pero ¿por qué agregaste la K del lado, o sea, cuando derivaba la variable independiente por alguna razón, o puede ir de cualquiera de los dos lados? Puede ir de cualquiera de los dos constante. lados. Exacto, puede ir cualquiera. O sea, formalmente uno acá tendría otra constante, k techo. Pero como después vos querés despejar y de x, lo que haces es que te olvidás de y lo pones acá. Formalmente lo que estás haciendo es pasando restando esta para acá y agrupas todo. No, ahí va, es lo mismo. Entonces, bien, bien. O sea, vos la puedes poner en todo el lugar que vos quieras. En el fondo, como vos después querés despejar y, uno por lo general lo pone en la integral de la variable independiente. Porque uno pasa todo para ese lado después. Uno quiere despejar la variable dependiente. Entonces ya la pones de este lado directamente y te olvidás. Pero la puedes poner donde vos quieras. Lo que sí es importante es que tiene que aparecer. Eso es muy importante.
toda solución de una ecuación diferencial sin condiciones iniciales siempre tiene que aparecer constantes. 1, 2, 3, depende de la ecuación, pero siempre tiene que aparecer. Bien. Y bueno, el ejercicio 1, que quedan 2 por hacer, se resuelven así. Digamos, separan las variables de un lado de otro, integran, y si pueden, despejan el i. Porque podría pasar que acá no lo puedan despejar, porque quedó algo medio raro o algo. Pero cuando se pueda, se despeja. Buenísimo. ¿Alguna duda sobre esto? Ninguna. Yo lo que te iba a preguntar es si subí las notas después a Leva o... Sí, sí, subo el PDF a Leva y los videos también. Está genial. Bien. Así que bueno, si no hay más dudas, nos vemos la que viene. Bueno, nos vemos, gracias. Chao. Nos vemos, pasen bien. Gracias. Chao, igual. gracias.